damos gracias y el pueblo dice amén. El día de hoy quiero hablar sobre el tema ocúpate de lo micro, y si usted acostumbra a anotar, anote esto: ocúpate de lo micro, Dios resolverá lo macro. Ocúpate de lo micro, Dios resolverá lo macro. En la vida hay principios que se vuelven leyes. Por ejemplo, siempre nosotros en la vida vamos de menos a más. Cuando uno nace, uno no nace corriendo. Primero la criatura empieza a gatear, luego comienza a estabilizarse y después empieza a dar paso a paso. Cuando menos piensa, usted ya mira al niño que anda corriendo por todos lados. Lo mismo sucede en el desarrollo de una persona. Usted lo mira y dice, bueno, hace algún tiempecito que te miré y estabas bien pequeño, y ahora que maduraste, mira nomás qué grande estás. Decía, estos principios se convierten en leyes que nosotros vamos de menos a más. Así sean las finanzas, sean los bienes materiales, sean los logros ministeriales, cualquier área en nuestra vida. Cuando nosotros miramos a alguien que triunfa, cuando miramos a alguien que tiene éxito en la vida, cuando miramos a alguien que ha logrado cosas, y miramos a los escritores o personas que se dedican a elaborar estos libros, no empezaron con la biblioteca llena, empezaron un libro a la vez, de menos a más. Hay un famoso refrán que dice, la jornada de 1000 millas inicia con un paso. Piénselo bien, la jornada de 1000 millas inicia con un paso. Ahora, aunque este principio, podríamos decirlo, bueno, es muy sencillo entender, usted se sorprenderá la cantidad de veces y la cantidad de áreas donde nosotros quebrantamos la ley del menos a más. Y obviamente cuando nosotros quebrantamos una ley, nos vemos afectados y nos vemos en un serio problema. Una razón por la cual muchas personas pierden su hogar es porque ignoraron esta ley, que entendiendo que las cosas se van haciendo gradualmente de menos a más. Otra razón por la que en ocasiones se tiene que recurrir a la bancarrota fue porque quisieron escalar y agarrar cosas que todavía no había llegado el tiempo necesario. Y decía una vez más, quebrantaron esta ley. Hay un dicho muy conocido en español que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. En otras palabras, de tanto que quieres agarrar, no alcanzas a realmente poner todo el enfoque, toda la fuerza y todo el empeño. En inglés hay un refrán que dice, you're biting more than you can shoot. Estás mordiendo más de lo que tú puedes mascar. La hamburguesota esa que mira, se la come una mordidita a la vez, ¿verdad? Ahora, quiero el día de hoy darte el consejo que aprendamos nosotros a iniciar con lo poco y aprender a nosotros a ser fieles con lo poco. Ahora, decía, titulé este mensaje, ocúpate de lo micro y Dios resolverá lo macro. Cuando entendemos esta palabra micro quiere decir de aquello microscópico, de ahí viene la palabra. Y micro nos habla de aquellas cosas pequeñas. Nos habla de aquellas cosas que consideramos en ocasiones sencillas o consideramos simples en nuestra vida. Cuando hablamos de la palabra macro, estamos hablando de lo grande. O si yo digo micro, es lo chico, y macro es lo grande. En otras palabras, decía, ocúpate en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas que Dios te ha pedido, y Dios se va a encargar de resolver las tareas grandes. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el capítulo 1, el versículo 6 en el libro de Hechos,
podemos mirar y observar en el verso que dice: entonces los que se habían reunido, si nosotros entendemos el contexto, Jesús les está pidiendo que hagan algo micro, que hagan algo pequeño. En la idea, en la mente de Dios, Dios quiere ganarse al mundo entero. Y Dios entiende que para poder nosotros ganarnos el mundo entero, primero necesitamos que empezar, como decía, esa jornada de 1000 millas empieza un paso a la vez. Nosotros estamos mirando ya el final de las 1000 millas y Jesús dice, esas 1000 millas se comienzan con un paso. O sea, no puedes brincarte, no puedes cruzar, no puedes encontrar un camino corto, necesitas dar un paso a la vez. Ahora, al nosotros mirar el versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si hay alguien que quiere restaurar las cosas, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que quiere restaurar todos los problemas que nosotros miramos en la humanidad, ¿sabe quién es? No es un candidato político, no es un partido político, es Dios. Dice la Biblia que la creación gime. Y el deseo de Dios es restaurar las cosas como el plan original que miramos nosotros en la palabra de Dios. Cuando miramos y estudiamos el libro de Apocalipsis, estuvimos por semanas estudiando escatología y nos damos cuenta que al final el deseo y el corazón de Dios es darle al hombre esa vida libre de luchas, libre de problemas, libre de dolor. Y decía, si alguien está interesado en eso, pero miramos el libro de Hechos y están los apóstoles allí. Y Jesús les dice: mira, quédense en Jerusalén y esperen la promesa. En otras palabras, vamos a empezar esta jornada y esta carrera dando el primer paso. Enfócate en las cosas pequeñas. Y ellos recurrían y decían: pero vas a restaurar el reino. Antes de restaurar el reino, necesitas entender lo pequeño. Miramos, decía en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero van a recibir, y aquí está el pero, diga conmigo, pero. O sea que interrumpieron al maestro. Jesús le dice: mira, enfócate en lo micro. Y ellos están diciendo: pero ¿qué pasa con el reino? Yo me imagino a Jesús en su mente: mira, tienes problemas trabajando en las cosas pequeñas que te encargué y estás pensando ahora en algo grande. Y miramos que la respuesta es: no les toca a ustedes todavía saber aquello, pero van a recibir poder cuando se regresen a lo que yo les pedí al principio. Pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Dónde vino? En Jerusalén. ¿Dónde vino? En ese aposento, en el primer lugar donde Dios los quería. Surge algo y decía, en el primer punto que quiero compartir es distraídos en lo macro, distraídos en lo grande. Ellos no podían cumplir con las cosas que tenían que hacer, o no podemos nosotros cumplir con las cosas que tenemos que hacer en las áreas pequeñas de nuestra vida si estamos siempre concentrados en lo grande, en las cosas que anhelamos. Pero decía, todo se empieza de menos a más. Todo se empieza de menos a más. Inspirado le ponía aquí: ¿no ha aprendido usted a cuidar del bochito y ya quiere un Mercedes? ¿Aló? Si no ha aprendido a cuidar del bochito y quiere un Mercedes. Yo miro esto mucho, me tocó estar en el área de los carros, que el jovencito quiere andar así como en las películas y de repente se compra ese carro que apenas podía pagar.
Y cuando llega a darle servicio, se da la sorpresa que en un carro de mayor valor los servicios son más caros. Y para poder yo estar preparado de mantener eso grande, yo necesito haber pasado por un proceso. Entonces decía, siempre intentamos, ellos querían ya la restauración del reino. A nosotros entender el libro de Apocalipsis, el reino milenial, no hemos llegado a ese estado, no hemos llegado a ese proceso, y ellos ya lo querían. Y Jesús le dice, primero ustedes tienen que empezar con ustedes mismos. Ustedes necesitan iniciar con ustedes mismos. Las cosas, para poder nosotros mirarlas conquistadas, lo grande, primero necesitamos entender que todo va de menos a más. Decía, si nosotros estamos distraídos siempre en lo grande, estamos ahí y pasamos por la casa de nuestros sueños y queremos la carrera de nuestros sueños y lo anhelamos, lo deseamos. Pero cuando se trata de ahorrar para esa casa que queremos, se nos atraviesa un raspado, unos churritos, y ahí va. Y se nos atraviesa una especial en la tienda, y ahí vamos. Y cuando menos pensamos, estaba mirando un reportaje, decía esta persona sobre la clase media en Estados Unidos, dice, they're done, están deshechos. Miraban las estadísticas, en promedio, la casa promedia, una pareja ganando $60,000 al año, y empezaban a quebrar todos los gastos, las tarjetas de crédito y todo, y al final del año se habían gastado el 100% de lo que habían recibido como provisión. No podemos manejar las cosas pequeñas, será muy difícil que Dios nos lleve a cosas grandes. Antes de restaurar el reino, tú necesitas permanecer en Jerusalén y ser investido. Necesitamos, decía, entender, si estamos siempre distraídos en lo grande, en lo grande, en lo grande, perderemos el enfoque de las cosas que Dios tiene que hacer y de lo que nos corresponde a nosotros hacer en las cosas pequeñas. Mi consejo para ti el día de hoy, decía, número 1, distraídos en lo macro, en las cosas grandes. 2, ocúpate de las cosas pequeñas o ocúpate de lo micro. Cuando miramos nosotros, por ejemplo, la instrucción de Jesús, le dice, y ustedes me seréis testigos, no dijo en toda la tierra, y luego va a ser en Samaria o va a ser en Judea y luego va a ser en Jerusalén. Nos damos cuenta que Jesús les da una instrucción específica, y cuando miramos nosotros, por ejemplo, las ubicaciones geográficas que Jesús dice, me serás testigo en Jerusalén. En otras palabras, primero quiero que comiences contigo, para que luego puedas ir a Judea y luego puedas ir a Samaria y luego alcances a conquistar toda la tierra. Una vez más, de menos, dígalo conmigo, de menos a más. No podemos distraernos en lo grande, necesitamos empezar en lo pequeño. El segundo punto decía, ocúpate de lo micro, de lo pequeño, de las cosas que decía en ocasiones consideramos que son insignificantes, pero qué importantes son. Se comienza, decía, en Jerusalén. Si no logras, escuche bien, conquistar las cosas pequeñas en tu vida, será muy difícil que vayas a tener éxito o triunfar en las cosas grandes. ¿Qué es lo que pasa si Dios les entrega el reino ahí y no tienen la llenura del poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que sucede si ellos tienen el reino pero no han experimentado todo lo que ellos experimentaron en este libro de los Hechos? Decía una vez más, si no logras conquistar las cosas pequeñas, te será muy difícil conquistar las cosas grandes. Uno de los consejos para las personas cuando van a adquirir una casa, y doy estos ejemplos materiales porque es lo que podemos medir, pero
Si a alguien le interesa esa casa de 250, $300,000 y está ahorita pagando $700, $800 al mes en un departamento o en un estudio y dice, yo quiero moverme a esa casa. Bueno, si saca cuentas, esa casa le va a costar $1,500 a $1,700 al mes. En otras palabras, está saliendo casi el doble y con biles y todo va a ser más que el doble. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de yo dar el paso? Y como todo mexicano, yo me voy a aventar. Se recomienda que por 1 año o 2 usted empiece a guardar ese dinero, aunque no lo está abonando, para realmente usted darse cuenta si está preparado para vivir ahí. Pero ¿qué es lo que hacemos? Se lanza a agarrar la casa y de repente los 6 meses, los 8 meses, ¿y en qué me metí? Y si no aprendí a hacerlo en lo poco, me va a costar mucho trabajo hacerlo en lo grande. Y decía, en ocasiones soñamos con cosas grandes, queremos alcanzar al mundo entero. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vecindad? ¿Qué estamos haciendo en nuestra ciudad? Queremos, decía, el reino, como los apóstoles, Jesús dice, empieza en lo pequeño. Y decía, nos distraemos en la nación, en el mundo, lo que está pasando, sin entender que tenemos el poder para comenzar con cosas pequeñas y dando ese primer paso en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mi consejo para ti en esta hora es, ocúpate en aquellas cosas sencillas que puedes hacer. Ocúpate en aquellas cosas micro que puedes lograr. Necesitamos, decía, recordar que es un principio y son leyes. ¿Aló? Es un principio y son leyes. Le pedimos a Dios una iglesia grande. Pues una iglesia grande demanda de mucho trabajo y de mucho servicio. Y si aprendemos a cuidar la iglesia pequeña, entonces Dios nos va a ir llevando de menos, decía, a más. Es muy importante. Necesitamos examinar todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos realmente tener en nuestro corazón la restauración del reino. En otras palabras, necesitamos tener anhelos y visiones grandes, que Dios vaya a hacer cosas grandes. Pero mientras yo analizo mi vida, mientras yo examino dónde es que yo quiero estar, y ahorita donde estoy siendo fiel en las cosas pequeñas que Dios ha puesto en mi vida. Sea mi relación, sea mi matrimonio, sean mis finanzas, sea mi salud, sea cualquiera el área que sea en mi vida, estoy siendo fiel en lo poco y de eso depende si Dios me va a llevar a lo mucho. Debemos hacer este inventario en nuestra vida y debemos ocuparnos, usted y yo, en las cosas pequeñas. Ahorita, mientras nosotros miramos un cambio de administración en lo político, nos vemos tentados y mira uno y dice, bueno, se acabó ciertos beneficios y ciertos privilegios que tenían la iglesia, y miramos, podemos decir, mirar una decadencia en la vida espiritual de una nación. Miramos que rápido empieza a revertir ciertas cosas de libertad religiosa y todo lo que miramos, y nos vemos tentados a querer hacer algo por la nación. Y mi recomendación para ti en esta hora es, empieza contigo y luego continúa con tu familia y luego continúa con tu vecindad. Pero nos enfocamos en lo grande cuando no hemos aprendido a solucionar lo pequeño. La pregunta es, ¿cuándo nos juntamos en ese altar familiar? El día de ayer, sin querer, ahí nos agrupamos con algunas
llegó visita y etcétera. Y cuando estábamos en el carro le dije a Arianita, la más chiquita de la familia, le dije, aviéntate una oración para que Dios nos traiga protección. Y empieza Ariana a orar. Lord, I ask you that you take care of us. Y empieza ella a clamar y dije, ya, gracias a Dios, ya está aprendiendo a orar. ¿Quiénes van a tomar la batuta cuando pasen los años? Porque los años pasan rápido. Y necesitamos ir preparando nuestros hijos. Yo necesito ir educando, enseñando a mis criaturas para que el día de mañana ellos puedan seguir con estos principios de la palabra. Pero si estoy enfocado en nada más cambiar la nación y descuido lo pequeño, las cosas que Dios ha puesto en mi mano, me voy a perder, decía, tanto en lo grande que descuido lo pequeño. Y es un principio, decía la Biblia, decía Jesús, si en lo poco, Mateo capítulo 5, versículo 23, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando entendemos este principio, aquel que reprodujo esos 5, entonces se le dio más. Pero necesita aprender a ser fiel en las cosas pequeñas. Y esto, decía, lo podemos mirar nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Le pedimos a Dios finanzas, le pedimos a Dios un hogar, le pedimos a Dios ministerio, le pedimos a Dios multitudes. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo estamos manejando lo poco que tenemos ahorita? ¿Estamos siendo fieles administradores? Como le decía hace unos meses atrás, somos mayordomos de lo que Dios nos ha regalado y provisto para cada uno de nosotros. Con este tercer punto quiero ir concluyendo. Dios, escuche bien, resolverá lo macro. Dios resolverá las cosas grandes. Una vez más, a nosotros mirar, por ejemplo, el libro de Hechos, nos damos cuenta que, Señor, ¿restaurarás el reino? Jesús le dice, esperen la promesa. Señor, ¿restaurarás el reino? Van a recibir poder cuando sean investidos. Dios, escuche bien, cuando miramos el pasaje dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. If I only learn how to be faithful in the little, si aprendo yo a ser fiel en lo pequeño, don't worry about the big picture. No te preocupes de la foto grande o de aquello que visionas grande. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con nuestra nación? Enfócate en lo pequeño y Dios va a hacer aquello sobrenatural. Quiero que miremos algo el día de hoy en el libro de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 17. Y por alguna razón yo he tenido a David muy presente. Primera de Samuel, capítulo 17. Y quiero que miremos este cuadro que la Biblia nos presenta cuando miramos esta batalla que se estaba llevando a cabo entre la nación de Israel y entre los filisteos. En otras palabras, los filisteos es una representación del enemigo. Y cuando nosotros miramos en la escritura capítulo 17 verso 34, nos damos cuenta aquí en la escritura que este gigante, literalmente este gigante, un hombre de guerra, un hombre de batalla, dice la Biblia que por 40 días y 40 noches salía a retar a los escuadrones. Yo lo he dicho muchas veces, estaban hombres que habían dedicado su vida, eran soldados, eran guerreros. Yo me los imagino afilando su espada y muchos dándole el beso a su esposa diciéndole, a lo mejor ya no regreso.
Y está el gigante día y noche, día y noche. Y de repente David escucha cuando va a llevarle de comer a sus hermanos. Escuchó la oferta, escuchó la amenaza. Y David dice: yo quiero lo macro. Yo quiero el gigante y yo quiero lo grande. Y la respuesta, escúcheme bien, la respuesta del rey era: mijo, ese paladín es un soldado, ese paladín está muy grande. Aunque quieres lo macro, aunque quieres lo grande, tú no vas a poder, porque tú eres pequeño. Y cuando miramos, por ejemplo, el versículo 34 dice: David respondió a Saúl. Le habla y se dirige al rey y le dice en otras palabras: mira, este hombrecito pequeño que tú miras, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. En otras palabras, yo tenía un oficio y mi padre me encargó una tarea. Y a lo mejor es una tarea, como decían sus hermanos, insignificante, pero demandaba de mucha responsabilidad. Porque yo tenía que preocuparme no solamente por mí, pero por esas ovejitas. Y cuando miramos en la escritura, dice: y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Ahora quiero que mire bien. Está el pastor de las ovejas. Ahora, cuando viene alguien a amenazarlas, yo me encargo de que no se las lleve. Y no solamente eso, cuando me encargo que no se las lleve, a veces si es un oso o si es un león, se resisten y se vienen contra mí. Ahora quiero que entienda, porque Dios nos lleva de menos, que dice, a más. Y comienza David a hacer su caso y decirle: mira, yo he sido fiel en lo poco. Y miramos en la escritura, y si se levanta contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ahora le dice al rey Saúl: y este filisteo incircunciso, en otras palabras, este gigante, esta tarea enorme, porque es enorme, tiene 40 días retando a tu ejército y nadie le quiere pelear. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Será como ese león que he derrotado y será como ese oso que yo he derrotado. Porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Decía, si nosotros tomamos un tiempo y léalo en su casa, nos damos cuenta que cuando la gente miró a David, dijo: ay, no, it's not gonna work, no va a funcionar, está chiquito y él está grandote. Pero David le dijo: déjate explico. I've been there, I've done that. He estado ahí y lo he hecho. Yo era un fiel servidor y cuidé de esas ovejas, fui responsable y me he visto amenazado. Y si era el oso, si era el león, cualquiera que fue la bestia, yo me aseguraba de cuidar de esa tarea. Y Dios me ayudó, Dios me ha librado. Fue hasta entonces que el rey entendió que él ya estaba listo y le dijo: ve y Jehová esté contigo. Cuando miramos la victoria de David, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y miramos la fama y miramos el éxito derrotando filisteos tras filisteos, y miramos uno de los reyes más
prestigiosos de la nación de Israel, el salmista David. Cuando la gente hace referencia a Jesucristo según el linaje de David, era porque este hombre históricamente había conquistado más tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo es que lo logró? Y aprendió a ser fiel en lo poco. Cuando aprendió a ser fiel en lo poco, Dios lo puso a prueba. Y se miró aprobado, y Dios lo pasó a otra prueba y se vio aprobado. Y luego tuvo la oportunidad de pelear con lo macro, con el gigante. Y cuando lo derrotó, no era él solo, sino que Jehová lo ayudó. Jehová le dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, Dios es un experto en resolver lo grande. Es un experto en resolver lo difícil, lo macro. Es un experto en resolver lo imposible. Él abre el mar si es necesario. Él frena el sol si hay la necesidad de frenarlo. Lo hizo en las guerras. Él manda la lluvia, multiplica los panes, los peces, y Él calma las tormentas. Lo único que necesita es que tú te ocupes en lo micro, en lo pequeño. You do the small stuff. Usted haga las cosas pequeñas y deje que Dios haga las cosas grandes. ¿Aló? Usted haga las cosas pequeñas y deje que Dios haga las cosas grandes. Todos anhelamos cosas grandes en nuestra vida. Aspiramos a lo mejor. Pero en esta hora te digo, recuerda que la jornada de 1000 millas inicia con un paso. Aprende a caminar un paso a la vez. No quieras correr antes de aprender a caminar. Dios está ansioso de obrar cosas sobrenaturales a través de tu vida, pero solo ocupa que pases las pruebas pequeñas. Ocupa que aprendas a ser fiel en lo poco. Antes de conquistar un país, es importante conquistarte a ti primero. Yo le he dicho muchas veces que el enemigo, empiezo ya, me da carrilla Rosendo porque dice que ya no soy joven. Pero mientras yo avanzo en años y todavía no le pego al cuarentón, el otro día estaba con un amigo ahí en el gimnasio de mis niños y me decía, pues así de la camada como yo y tú, me decía él. Se enfermó fulano y se enfermó Margán y es así de la camada. Y luego me dice, sí tienes el tostón, ¿verdad? El tostón son 50 años. Me dice, así como yo y tú, me decía, como de 50. Y le dije, perdón. Le digo, todavía no le doy el cuarentón, yo ya me andas poniendo en los 50. Pero una de las cosas que he aprendido conforme pasan los años, el enemigo más grande, escuche bien, suyo y mío. A veces queremos decir que es el diablo, y si es un enemigo muy grande, pero el enemigo más grande que tenemos tú y yo duerme con nosotros y no es su pareja, somos nosotros mismos. Cuando te toca levantarte en la mañana y orar, no le puedes echar la culpa a nadie más que a ti. Cuando te toca levantarte en la mañana y ponerte a leer la escritura, no hay a nadie que puedes culpar más que a ti. Cuando te toca ir a hacer la labor y la tarea que Dios te llamó a hacer, no puedes culpar a nadie más que a ti. Y no es hasta que nosotros entendemos, decía, Dios está ansioso de obrar cosas sobrenaturales a través de nuestra vida, a través de tu vida. Pero solo ocupa que pases las pruebas pequeñas. Una vez más, antes de conquistar un país, es importante conquistarte a ti mismo. Luego sigue lo que te rodea, tu matrimonio, tu familia, tu vecindad, tu ciudad, tu estado. Y Dios se encargará de hacerlo en tu país. Primero se camina y luego se corre.
Dios es un Dios de principios, es un Dios de leyes, es un Dios de orden. Ahora escucha bien, la victoria no depende de Él, depende de ti. Ahí estaba esperando un día, no dio la victoria, 2 días, no daba la victoria, 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, 40 días, hasta que se levantó uno y dijo: yo he aprendido a ser fiel en las cosas pequeñas. Aquí está mi vida, Dios, úsame. Y Dios estaba más que dispuesto de decir: you're ready, estás listo para traer una victoria a una nación completa a través del proceso que ha pasado en tu vida. Enfócate en las cosas pequeñas. Búscalas en tu vida. Enfócate. ¿Qué necesito arreglar? ¿Qué necesito? Yo hablo con mi esposa muchas veces y le digo: mira, no sé si alcanzas tú a lograr lo que Dios quiere hacer y cómo Dios nos quiere llevar a lugares, pero necesitamos ser fieles en lo poquito, en lo pequeño. Yo necesito capacitarme y prepararme hoy para lo que Dios quiere hacer en años que están por delante. Pero necesito hacerlo hoy. Y no es aprovechar ese tiempo para que Dios nos prepare para cuando ese gigante usted lo oiga gritando por allá y que usted pueda brincar y decir: yo estoy listo, yo lo quiero tumbar, yo lo quiero derribar, porque he aprendido a ser fiel en las cosas pequeñas de mi vida. Póngase sobre sus pies en esta hora.